a este acto de campaña, este acto que no solo queremos hablar de política, sino de políticas concretas que afectan a la mayoría social de Andalucía y de nuestro pueblo. Y agradecer, por supuesto, a los intervinientes, a Silvia, compañera concejala de nuestro ayuntamiento, a Miguel Bustamante, diputado en el Congreso, que, bueno, tengo que decir sin faltar a la verdad que ha sido, desde el punto de vista de la gestión diaria como ayuntamiento, como municipalista, pues un enlace perfecto en el Congreso de los Diputados. Ha recogido todas nuestras demandas, la ha trasladado al Congreso y os puedo decir sinceramente que ha trabajado todo lo posible para trasladar esta problemática e intentar solucionarla en cuanto a las competencias del Congreso, ¿no? Y, por supuesto, a Enrique Santiago. Yo ayer lo comentaba con un amigo, no todos los días se tiene en nuestro pueblo o se puede compartir a un secretario general del Partido Comunista, con todo lo que eso conlleva, con la trayectoria, con la historia, y tampoco se tiene todos los días a un secretario de Estado, en este caso secretario de Estado de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales. Estamos en el ecuador de la campaña y realmente yo creo que las campañas, más allá de como es lógico, pedir el apoyo y pedir el voto, nos tiene que servir para hacer balance, para reflexionar y hacer memoria. Yo creo que es importante poner en valor, cuando llega estos momentos, lo que se ha hecho y cómo se ha hecho de forma comparativa, cómo han gestionado o se han preocupado nuestros gobiernos, tanto el andaluz como el de nuestro país, por nosotros, por cuidarnos, por protegernos, por ponernos medidas que nos garanticen mejores condiciones de vida. Y en este aspecto tampoco podemos olvidar que venimos o estamos también en una legislatura cruzada por una pandemia, por una crisis sanitaria con consecuencias, desde luego, económicas y sociales, y que muchas veces se quiere aprovechar de forma oportunista, desde mi punto de vista, para intentar igualar a todos los gobiernos por igual, con eso de la excusa de, bueno, ¿qué vamos a hacer si es que está aquí el COVID? Y no es así. Precisamente el reto en esta legislatura, por parte de los gobiernos, por parte de nuestros representantes, era cómo salir de esa crisis, cómo superar esa crisis. Y en este aspecto, como digo, hay que hacer balance y hay que hacer balance comparado, cómo un gobierno central se ha preocupado por nosotros, por cuidarnos, por protegernos, con medidas como el escudo social, una medida que nos ha ayudado a que no nos quiten las casas, que no nos echen de nuestras casas, que nos ha ayudado a que no nos corten la luz, que nos ha protegido y nos ha cuidado realmente frente a un gobierno andaluz, un gobierno de Moreno Bonilla, que lo que ha hecho es debilitar precisamente lo común, debilitar nuestro sistema sanitario, debilitar nuestra educación, debilitar en definitiva los servicios públicos. Hay que comparar y hay que hacer memoria en estos momentos, en una campaña electoral, sobre estos aspectos. Y también desde el municipalismo hemos aprendido mucho. Es verdad que somos la primera fuerza de choque, trabajamos en la primera trinchera con el ciudadano, pero esta pandemia, esta crisis nos ha hecho, bueno, por lo menos ponernos un poco al día de las lecturas de los BOJA y de los BOE. Y realmente, más allá de lo complicado que es interpretar esa lectura jurídica, también es bueno traer a colación comparar lo que venía en el BOJA y lo que venía en el BOE, porque realmente ahí es donde se ve cómo al final los que nos representan hacen política para los que de verdad lo necesitamos. Y en este aspecto tengo que decir que en el BOJA no ha aparecido todavía ni un plan de empleo por parte de este gobierno andaluz, ni un plan de empleo con lo que está cayendo. Y en cambio, en el BOE, a través del Ministerio de Trabajo, a través de la compañera Yolanda Díaz, han aparecido los ERTE, que ha sido fundamental para protegernos, para proteger a la clase trabajadora y a los pequeños y medianos empresarios. Ha aparecido la subida del salario mínimo interprofesional, una conquista histórica y que mejora la situación de precariedad de los trabajadores, y ha aparecido la reforma laboral que viene a acabar con la precariedad y con la temporalidad. Fijaros cómo a través del BOE y del BOJA, que es lo cotidiano, que es donde se implementan las medidas reales, en Andalucía no se han preocupado por nada y nuestro Gobierno central se ha preocupado de protegernos, de cuidarnos y de garantizar unas condiciones de vida mínimas. Por lo tanto, tenemos un Gobierno central que nos ha protegido, que nos ha cuidado, y tenemos un Gobierno de la Junta de Andalucía que se ha dedicado a mucho publirreportaje, pero a pocas medidas efectivas para la clase trabajadora. Y creo que cualquier fuerza política,
además de analizar y aprovechar la campaña, por supuesto, para hacer memoria y balance, tiene que ser una campaña propositiva, una campaña que enmarque un programa de gobierno que se preocupe por la mayoría social y que se preocupe por todo y por todas. En ese aspecto es importante que recuperemos lo común, y el programa de Por Andalucía tiene en su eje central recuperar lo común, lo de todo, los servicios públicos, la educación, la sanidad, el sistema de cuidado. Y está cruzado por ese objetivo de garantizar unos servicios públicos que al final es garantizar la igualdad para todos y para todas. No me quiero extender mucho, pero sí es verdad que quiero pararme como municipalista, como alcalde, en hacer propuestas concretas que creo que en nuestra comarca deben de llevarse a cabo. Falta una inversión real, una inversión efectiva en nuestra comarca en política social y en derechos sociales. La Junta de Andalucía en esta legislatura no ha volcado ni un euro en mejorar la accesibilidad universal para nuestras personas con capacidades diferentes o diversidad funcional. Y por eso, Por Andalucía plantea una inversión en torno a los 2,5 millones de euros para el conjunto de edificios, para el conjunto de servicios sean accesibles universalmente para todas las personas con diversidad funcional de nuestra comarca. La Junta de Andalucía ni ha recortado los plazos de valoración de la ley de dependencia, ni ha invertido más en dependencia, y más bien lo que ha hecho es entorpecer a la gestión ágil que tenemos los ayuntamientos para atender a nuestros vecinos y vecinas, para atender especialmente a nuestras personas dependientes. Por lo tanto, exigimos una revisión completa del procedimiento de ley de dependencia para que no tenga que esperar 2 años o más de 2 años a recibir ese servicio y que, desgraciadamente, en ese tiempo fallecen los usuarios que están esperando ese servicio. Es algo serio, es algo importante para atender y para cuidar a los que más lo necesitan, en este caso, a nuestras personas mayores. Por lo tanto, planteamos también un plan integral que adecue nuestros centros residenciales, que adecue nuestros servicios de ayuda a domicilio a un servicio de calidad, amable y que ponga en el centro a las personas. No queremos macroresidencias, queremos residencias justas y suficientes para tener una atención digna a nuestras personas mayores. Y aquí en Fuente Andalucía lo estamos planteando, pero nos vemos muy solos porque no nos acompaña una administración autonómica como es la de la Junta. Y por último termino en esta batería de propuestas aterrizando en la infancia. Tenemos que pegar paso y ser valientes, y nuestro programa Por Andalucía lo lleva, de tener la educación 0 a 3 universal y gratuita. Es un mecanismo fundamental, imprescindible para la conciliación, uno de los grandes problemas que nos estamos encontrando en estos tiempos y que será un problema también de futuro. Y continuando con la infancia, quiero deciros que también es importante la atención temprana. No podemos esperar a que nuestros alumnos y alumnas que tienen alguna dificultad de aprendizaje no tengan un servicio de prevención, no tengan un servicio de atención temprana para atenderlo. Por lo tanto, planteamos igualmente que haya educación de 0 a 3, universal y gratuita, y planteamos que los equipos de orientación educativa funcionen ágiles y rápidos para tener una atención temprana en todos nuestros centros educativos y en todo nuestro municipio. Pero las campañas son momentos para entrar también a la acción. Yo creo que tiene que ser un objetivo también, y lo es por parte de Por Andalucía, movilizar. El momento electoral, el momento de depositar el voto en las urnas, es el único momento de igualdad real que hay en una sociedad democrática. Únicamente en la sociedad democrática, donde hacen elecciones libres, el momento de depositar el voto en la urna hace real y efectiva esa igualdad. Ahí cada persona pasa a ser una fracción anónima de un cuerpo electoral único, que es el que impone la voluntad general. Y en ese cuerpo electoral único estoy convencido que nosotros somos mayoría. Por eso, el próximo 19 de junio, desde Por Andalucía, tenemos que apelar a esta mayoría para revertir la situación a la que el Gobierno de Moreno Bonilla nos ha llevado. Tenemos que ofrecer en esta campaña que, además de que está claro que no ha habido políticas suficientes y que las políticas de Moreno Bonilla han sido fracasadas, tenemos que tener claro que también la mayoría social nos está demandando otra cosa. Tenemos que conseguir que, más allá de las 6 fuerzas políticas que hemos conseguido llegar a un acuerdo de coalición, haya una masa social que esté comprometida con su tierra y que quiera cambiar a mejor una Andalucía de progreso y un país de progreso. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay que hacerlo siguiendo precisamente la línea contraria que está planteando, en este caso, la derecha, que es no participar, que es no entrar, y nosotros, todo lo contrario, lo que tenemos que animar a movilizar
y, sinceramente, plantea la campaña como un compromiso político y reflexionar para que, al final, intentemos, desde la mayoría social, revertir la situación que estamos viviendo en Andalucía. Por lo tanto, en la campaña electoral toca hablar con la gente y hablar de sus problemas cotidianos, hablar de lo que de verdad le preocupa, de lo que le quita el sueño, pero también hay que hablar de las esperanzas, de lo que nos pide para un futuro mejor. En ese aspecto, nosotros, por Andalucía, y voy terminando ya, queremos desplegar un programa de gobierno progresista y andalucista que nos proteja y que nos cuide, que lleve nuestro estatuto de autonomía a sus cotas más altas de desarrollo y de concreción frente a los que niegan nuestra autonomía, nuestra lucha como andaluces y quienes manchan la imagen de Blas Infante y García Caparrós. Frente a eso y frente a los que intentaron poner el guión en aquel entonces, el 77, para hacer una autonomía de segunda, les tenemos que volver a decir que las encuestas que nos dicen ahora tienen que revertirse y tienen que cambiar. Por eso, el 19 de junio tenemos que ir a las urnas con alegría, con esperanza, con luz y, sobre todo, llenar las urnas por Andalucía, porque es la alternativa a un gobierno progresista, a un gobierno andalucista que ponga en el centro de la agenda, que ponga en el centro de todo a las personas y que los proteja y los cuide, como es lo que nos demanda la mayoría social. Por lo tanto, nada más, mucho ánimo y el 19 de junio a votar por Andalucía, a votar por Andalucía, a votar con alegría, a votar con conciencia, con reflexión, pero a votar a quien de verdad defiende y cuida a la mayoría social. Muchas gracias. A mí me gustaría hoy, ya que estamos aquí todos reunidos, poner un poco en valor toda la política social que desde el Ayuntamiento de Fuente de Andalucía se lleva trabajando desde hace varios años, y aprovechando que nos acompañan tan grandes personalidades, contarle un poco más o menos cómo funcionamos desde un pueblo tan pequeñito, pero que aspira a tanto como es Fuente de Andalucía. Y nada, nosotros tenemos un centro que está en la calle La Huerta, desde donde se coordina, se estudia y se deriva todos los servicios sociales de Fuente de Andalucía y la atención a la ciudadanía. Para ello tenemos varios planes y proyectos que se van desarrollando en nuestro municipio, como por ejemplo ESPLADE, el Plan Local de Ayuda a las Personas en Situación de Dependencia, desde el cual se dan varios puntos y se trabajan desde varios formatos. Por una parte está la atención domiciliaria, en la que trabajan más personalmente y de modo más individualizado y yendo a los domicilios. Están en ello la ayuda a domicilio, los servicios de enfermería y nutrición, psicólogos, que lleva todo un plan completo de psicología, la terapia ocupacional y fisioterapia, que se hace desde un punto concreto hasta el usuario, llevándole a su casa toda la atención. Luego están los servicios comunitarios, que son ya más grupales, que desde ahí están los programas de integración en la comunidad, como los programas culturales y de ocio, y algunos planes que tenemos para un envejecimiento más positivo de nuestras personas mayores y del municipio, como por ejemplo un programa que ha tenido bastante éxito, que ha sido la prevención de caídas. También tenemos otro proyecto que comenzó el año pasado, que antiguamente conocido como PADI, y que ha sido un cambio generalizado en la línea de atención mucho más global y completo, que se llama el Proyecto Diversa, que es un proyecto multidisciplinar para personas con diversidad funcional, con el objetivo de fomentar la independencia, promocionarle todos los recursos adaptados a las características individuales de cada uno y, sobre todo, mejorar su calidad de vida. Las áreas de trabajo que englobamos y desde las que se llevan a cabo por varios profesionales son la atención temprana y el refuerzo escolar, como ha dicho Francisco, que es bastante importante en este tipo de usuarios, que comprende desde las edades desde 0 hasta los 21 años, que es más o menos la edad escolar. Luego tenemos talleres ocupacionales, que son más tardíos ya de los 21 años, de los 21 años en adelante. Está concordado con una empresa de aquí de este pueblo y los niños se dedican a hacer talleres de telar y les enseñan costura. Tenemos también, a continuación, la parte de inserción laboral, una unidad de día para personas que son más gravemente afectadas, apoyo a las familias, en los que intentamos también formarle adecuada al usuario y a su familiar que tiene ese determinado problema o característica. También trabajamos fisioterapia con ellos,
ocio y tiempo libre, para que estén completamente integrados en nuestro municipio y en la comunidad. Tenemos también una mesa a la que nos dedicamos a la accesibilidad, es decir, todos los proyectos que se van haciendo en el pueblo, nosotros decidimos si son o no adecuados y están accesibles a todo tipo de estas personas con diversidad funcional, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que está próximo, ya empezó hace 2 días, empezamos a celebrar el Año Florindo y, por ejemplo, nuestros niños han estado haciendo una validación de los textos de lectura fácil que luego van a estar viendo y disfrutando todos los visitantes que estén con nosotros en este Año Florindo. Un voluntariado, una colaboración, donaciones, patrimonio, redes sociales y, sobre todo, mucha coordinación con todo el tejido asociacionista que tenemos en Fuente de Andalucía, dedicado a la parte social, como por ejemplo podemos nombrar a Cruz Roja, que trabajamos y colaboramos conjuntamente en transporte a estas personas, la Asociación de PADI, con la que también colaboramos en casi todos los proyectos que ellos realizan a lo largo del año, como el partido de fútbol, calendario, las excursiones y los viajes culturales que tenemos con ellos, Asociación de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, que ellos normalmente suelen trabajar más con el primer programa con el que os he estado explicando, que es PLADE, la Congregación de las Madres Mercedarias, con las que por fin estamos cerrando ya un proyecto interesantísimo para cerrar y poner el broche de oro a la atención social que trabajamos en Fuente de Andalucía y terminar de completarla en nuestro municipio, como es el centro de residencial y de día para nuestros mayores, tan necesario y demandado en estos últimos años. Por tanto, como podéis ver, la política social llevada a cabo en nuestro municipio es importantísima y uno de los bastiones de gobierno. Está claro que, evidentemente, los partidos progresistas y de izquierda son los únicos que ponen en valor las políticas sociales y por eso es tan importante que el día 19, como ha dicho Francisco, eso se traslade en votos en las urnas. Que la gente de la izquierda no se quede en su casa y no vaya a votar por Dios. Que tenemos que seguir adelante, marcándonos unas políticas sociales para todos los pueblos y siguiendo la lucha que estamos manteniendo. Y nada más, por parte de... Gracias. Perdón, a continuación os dejo con Salvador Bustamante. Sí, en primer lugar, agradeceros la invitación, este encuentro tan importante en Fuentes y agradeceros también el trabajo que estáis haciendo y la implicación, en este caso, del alcalde del municipio, del compañero Francisco Martínez, que se ha tenido que ir porque va a otro meeting, que ayer estuvo en Écija con las viviendas sociales, que hoy está aquí, que está en los municipios, está recorriendo la provincia, ¿no? No es fácil en un alcalde, en un cargo público, encontrar tanta implicación por un proyecto que trasciende el municipio y donde nos jugamos derechos que van a ser fundamentales, porque en Andalucía está en juego fundamentalmente la sanidad pública, que lo conocéis bien en Fuente, habéis estado también las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, está en juego la educación, donde el Gobierno de la Junta está recortando, en vez de bajar los ratios, en vez de cerrar aulas en las escuelas concertadas, está atacando los centros públicos ante la bajada de natalidad y está cerrando cientos de aulas en la escuela pública, en el acceso a 3 años, y nos jugamos también la vivienda, donde hay una ley de vivienda que está trabajando Unidas Podemos, que va a dar herramientas también a las comunidades que tienen competencia para poder intervenir en el mercado de la vivienda, facilitar el acceso a la vivienda. Eso después lo tiene que desarrollar Andalucía. Y nos jugamos también la dependencia, el empleo, el turismo, el modelo turístico y de empleo que queremos vincular turismo. Nos jugamos el medio ambiente frente a los ataques que ha habido contra Doñana, además en pleno cambio climático y en plena amenaza del cambio climático, ante la cual hay que tomar medidas. Y todo eso está en juego el 19. Y está en juego en un modelo donde se ha demostrado que somos distintos, ¿no? Que se ha demostrado que, al igual que en Fuentes, se hace una política muy intensa, muy social, y que no paráis. En el Gobierno de España, con Unidas Podemos,
Se ha hecho una política muy fuerte también en defensa de los trabajadores y trabajadoras en un momento que es especial, un momento muy duro, un momento de pandemia. Nosotros entramos en el Gobierno en enero del 20, tomamos posesión, las elecciones fueron en noviembre del 19 y en marzo estábamos confinados como consecuencia de la pandemia. Y hay que analizar bien porque no es fácil. Estamos en el día a día y a veces hay que pararse a pensar qué hubiera hecho el Partido Popular, qué hubiera hecho la extrema derecha si los pilla gobernando con una pandemia como la que hemos sufrido, ¿no? El Partido Popular sabemos lo que hizo, porque la pandemia se ha transformado también en crisis económica y social, y sabemos lo que hizo desde el año 2011 con recortes, aquellos viernes negros de Consejo de Ministros, de recortes y de austeridad para nuestro pueblo. El Partido Popular, cuando gobernó en una crisis, lo que hizo fue transferir dinero público a los bancos y a las entidades privadas. Lo que hizo es recortar de lo público para que los grandes empresarios hicieran negocio. La reforma laboral recordada del año 2012 lo que hizo fue precarizar el empleo. La reforma en el sistema público de pensiones del año 2013 lo que hizo es bajar la capacidad adquisitiva de los pensionistas con el índice de revalorización de las pensiones que hacía que subieran el 0,25, y lo que hizo el Partido Popular y la derecha en la anterior crisis económica fue recortar en servicios públicos hasta el punto que hubo grandes movilizaciones en defensa de la sanidad, la marea blanca, en defensa de la educación, la marea verde, los pensionistas, las mujeres, etcétera, una gran movilización social. Y frente a ese modelo de austeridad, de políticas no liberales, lo que ha hecho este Gobierno y lo que ha hecho Unidas Podemos, y fundamentalmente, muy importante, el papel que ha jugado el Ministerio de Trabajo ha sido proteger a los trabajadores y trabajadoras. En una situación muy dura, se han puesto recursos públicos, recursos del Estado, para intervenir en la economía y proteger puestos de trabajo, que han sido los ERTE, ¿no?, que fue la gran medida en el marco del escudo social frente a la amenaza de despido, frente a la amenaza de cierres de empleo. Se ponen recursos públicos del Estado, que además ha sido reconocido por las Naciones Unidas, el modelo español, ejemplo de España, y se ponen recursos públicos para proteger empleo. 3,6 millones de trabajadores estuvieron en ERTE, que además el ERTE era un mecanismo de extinción de empleo. De extinción de empleo se transforma para que sirva para proteger empleo con dinero público, y se protege también a 1,5 millones de autónomos a través de la ayuda por cese de actividad, que protegen el empleo, pero que además hacen que miles, millones de empresas no tengan que cerrar. Cientos de miles de empresas no tienen que cerrar porque es el Estado quien les sirve de sostén en un momento de parada de la economía. Y todo esto hay que ponerlo en valor porque yo creo que es la clave de la bóveda de que las cifras de empleo actuales sean espectaculares en comparativa con lo que ha habido en los últimos años, porque son las mejores cifras de empleo. Estamos por debajo de 3 millones de parados, que por supuesto nuestro objetivo es acabar con el desempleo, pero son las mejores cifras en 14 años. No había unas cifras iguales desde 2007, antes de la crisis de 2008, y por tanto toda esta década ha sido peor en cuanto a empleo que la situación actual, en un marco además de crisis permanente con la pandemia y después con el tema de la guerra de Ucrania. Y por tanto se demuestra que la participación de Unidas Podemos en el Gobierno ha sido efectiva y positiva para la clase trabajadora y el pueblo, porque la economía, fijaros, está todavía por debajo de cómo estaba antes de la pandemia. Y nunca se da en España que el empleo crezca por encima de la economía. Siempre cuando la economía crecía el empleo. Sin embargo, estamos en mejores datos de afiliación social y en mejores datos de desempleo que antes de la pandemia, que 2019, y sin embargo la economía todavía está cerca de 6 puntos por debajo de cómo estaba antes, que cayó un 10,9%, un 10,8%, que es una caída bastante importante. Y no solo eso, en ese marco tan difícil, pues ha subido el salario mínimo, que se ha pasado a 1.000 euros, sabéis que el PP lo tuvo congelado muchos años, que estuvo en 655,20 muchos años, que se subió después a 735 y que ahora está en 14 pagas de 1.000 euros. Se ha derogado el factor de sostenibilidad de las pensiones, se ha garantizado que las pensiones se actualicen conforme al IPC. En las dos últimas actualizaciones, antes de la actual subida de precios con la cuestión del conflicto internacional,
Las pensiones han subido más de un 5%, las que menos. La mínima y no contributiva han subido hasta un 6 y pico % en 2 actualizaciones, enero de 2020 y enero de 2021, frente al 0,25 que subían con la reforma del PP. Y se han aprobado otras cuestiones también que son fundamentales, como el aumento de los permisos de paternidad, que también es una mejora para la clase trabajadora, 16 semanas, 4 meses, y fundamentalmente, lo dejaba para lo último, la reforma laboral, que viene a luchar contra la gran lacra de la precariedad y la temporalidad que ha tenido el empleo en España. Pues la reforma laboral viene a revertir aquellos aspectos más negativos de la reforma laboral del año 2012 y viene a incorporar nuevos elementos de protección como son los ERTE. Y además está teniendo un resultado muy importante también, pues estáis viendo que antes de la reforma laboral solo el 10% de los nuevos contratos eran indefinidos y ya estamos en el 50% de contratación indefinida, con lo que supone fundamentalmente para toda la clase trabajadora, pero fundamentalmente para la gente joven, la posibilidad de tener un empleo fijo, un empleo estable que te permita posteriormente acceder a una vivienda y poder también construir un proyecto de vida. Y eso es lo que nos jugamos en las próximas elecciones, el modelo de la derecha o la protección a los trabajadores y al pueblo que se puede hacer desde Unidas Podemos en el Gobierno de España, desde por Andalucía el próximo 19, que por Andalucía, como sabéis, es una ampliación de Unidas Podemos porque suma nuevas organizaciones políticas. Además de Izquierda Unida y Podemos, comparten 6 organizaciones políticas el proyecto y el programa. Y el modelo, lo explicaba bien Francisco, ¿no? La comparación que hacía entre el BOE y el BOJA. Moreno Bonilla lo que ha vivido es de la renta, de la protección que ha dado el Gobierno de España. Se han transferido unas cantidades de dinero público a las comunidades también históricas para hacer frente en la sanidad, para hacer frente en la educación. Hemos visto cómo se incrementaban las plantillas de maestros en los años más duros de la pandemia. Sin embargo, nunca se han tomado medidas estructurales de bajar ratios, de ampliar servicios, y lo que se es aprovechar ese dinero público que ponía el Estado, pero sin hacer una buena gestión del mismo. Puesto que en el último ejercicio, en el último presupuesto se han dejado 2.700 millones, que es muchos recursos sin ejecutar por parte del Gobierno del PP Ciudadano con el apoyo de Vox. Y en esta legislatura se han dejado más de 6.000 millones de dinero del Estado sin ejecutar, que se podía haber ejecutado en la educación, en la sanidad y en el empleo y en otras cuestiones como la dependencia y las políticas sociales. Estamos a la cola en la sanidad. La sanidad se ha demostrado que es fundamental en la pandemia y además la sanidad pública es la que ha salvado vidas, y sin embargo en Andalucía somos la segunda comunidad, después de la Comunidad de Madrid, con menos gasto, con menos inversión por habitante en sanidad. Y esa es la política de la derecha y es lo que nos jugamos el próximo 19 de junio. Yo quiero ser breve, no dejarle paso a Enrique, porque tenemos la oportunidad de que, como decía Francisco, pues el secretario general del PC, que tiene más de 100 años, cumplió a finales de noviembre del año pasado 100 años, es un partido que siempre ha luchado en defensa de los trabajadores y trabajadoras, en defensa de la democracia. Ha sido un partido muy importante en la historia de España y seguimos siendo muy importantes hasta el punto de que actualmente estamos determinando también las políticas del Gobierno en materias tan importantes como el empleo y en otras materias como el consumo, la lucha del movimiento feminista por la igualdad. Y, por tanto, queremos contraponer también ese modelo de gestión de la derecha con otro modelo, otra alternativa, y demostrar que otras políticas son posibles. E igual que se hace en Fuente Andalucía y se hace también en el Gobierno de España, en lo que corresponde a Unidas Podemos, pues estamos convencidos que en Andalucía también se puede gobernar de otra forma y se puede mejorar sustancialmente los servicios públicos y se puede mejorar la sanidad y se puede mejorar la educación, el acceso a la vivienda, la dependencia, el empleo de calidad y, por supuesto, el cuidado de nuestro medio ambiente. Así que muchas gracias, mucho ánimo y lo decía también Francisco, el 19 las urnas están vacías y hay que llenarlas y la tenemos que llenar con votos de por Andalucía. Muchas gracias.
y le dejo la palabra también a compañero y camarada Enrique, que es secretario general del PSOE y secretario de Estado también Agenda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, agradeceros organizar este acto, agradeceros vuestra presencia, pero sobre todo agradeceros vuestro trabajo. Decía Silvia que hoy había grandes personalidades. Bueno, grandes personalidades, francamente, yo estoy impresionado. El trabajo que hace Francisco, que hace Silvia, que hacéis todos vosotros, un pueblo de 7.000 habitantes con estos servicios sociales directamente gestionados, además por el ayuntamiento, es decir, por lo público, por lo que es de todos, no creáis que es algo tan habitual. Y yo sé que no es tampoco nada fácil, efectivamente, ¿no? Y creo que es para que estéis muy orgullosas y muy orgullosos de este trabajo que estáis haciendo. Bueno, estoy impresionado también con este centro de interpretación del barroco, realmente es de lo más bonito que he visto en muchos sitios de Andalucía, ¿no? Con mucho cuidado y con mucha atención y una gran utilización además del patrimonio público, ¿no? Enhorabuena por ese trabajo, ¿no? Pero esto pone de manifiesto la diferencia del trabajo de las fuerzas de izquierdas, efectivamente dentro de esa alianza de izquierdas que gobierna España de otra forma, pues hay una fuerza que es dentro de Unidas Podemos, que es el Partido Comunista de España, que tiene 100 años, efectivamente, que hemos aprendido en esos 100 años, hemos aprendido de nuestros errores, de nuestros aciertos, pero sabemos que lo fundamental es siempre anteponer los intereses de nuestro pueblo, de la clase trabajadora, sobre cualquier otra consideración. Y eso es lo que venimos haciendo, ¿no? Y creo que nadie tendrá dudas de que se han hecho muchas cosas en este gobierno, pero que se han hecho muchas cosas porque en este gobierno estaba Unidas Podemos, porque en este gobierno estaba el Partido Comunista, estaba Izquierda Unida y estaba Podemos. Es realmente una pelea muy dura. Frente a la derecha es normal, ya hablaremos ahora de la derecha, pero también, y en este momento que estamos en campaña electoral, quiero dejarlo muy claro, también es una pelea muy dura con el Partido Socialista. Para el Partido Socialista ningún momento es bueno para ampliar derechos. Eso es lo que hemos venido sintiendo a lo largo de toda la legislatura. En primer lugar, por primera vez con el acuerdo de gobierno en España ya no hay simplemente políticas sociales, hay derechos sociales, que es una primera diferencia esencial. Es decir, no puede ser una opción de cada gobierno realizar unas políticas sociales con un alcance o con otro. Tiene que ser una obligación en la medida en que se trata de derechos sociales que deben ser garantizadas a todas las personas conforme dice no solamente la Constitución, sino también todos los tratados internacionales suscritos por España. Y eso es ese es el sello de diferencia del trabajo que ha venido haciendo este gobierno frente a lo que han hecho los anteriores, ¿no? Y hemos conseguido, como ya han contado los compañeros que me han precedido, pues nuevos derechos como, pues, por ejemplo, la ley de infancia. La ley de infancia ya es una realidad en nuestro país para atender las necesidades y sobre todo prevenir cualquier fenómeno de violencia contra los menores y garantizarles unos recursos mínimos. El ingreso mínimo vital ya es un derecho. A nosotros nos parece realmente sorprendente que hayamos tenido que reformar ya 3 veces el ingreso mínimo vital desde que se aprobó, porque nunca al Partido Socialista le parece que es buen momento para expandir el ingreso mínimo vital, pero como somos gente muy perseverante, con todo vuestro apoyo y convencidos de esa necesidad, seguimos trabajando para aprovechar y cada vez que se aprueba una normativa de construcción de un escudo social, ya sea por el COVID o ahora por la guerra de Ucrania, pues aprovechamos para incrementar ese derecho, ese ingreso mínimo vital, por ejemplo, que ahora estamos peleando para que se incremente hasta un 15% la cuantía y se extienda también el número de familias que lo perciben, ¿no? Hemos aprobado también un derecho fundamental, la ley de eutanasia, también es un
para que las personas hagan su tránsito de esta vida, pues cuando tienen un daño irreparable, sin daño y sin sufrimiento, ellos y sus familias. Hemos mejorado las pensiones, garantizando por ley su incremento conforme al IPC, efectivamente la derogación del factor de sostenibilidad, y ahora estamos peleando una ley de familias que es fundamental, que es sorprendente que también a nuestro socio de gobierno le cueste tanto dar el visto bueno. Ahora mismo ya la negociación que tenemos es que se comience a tramitar en septiembre, pero una ley de familia que después de haber ampliado los permisos por maternidad, por paternidad, hasta las 16 semanas, pues establezcan que tienen que ser permisos de 6 meses para cada uno de los progenitores, y en caso de familias monomarentales, la madre tiene que poder disfrutar los 2 permisos, es decir, 6 meses más 6 meses, además de acompañado con una ayuda por cada hijo en edad infantil, en situación de crianza, de entre 100 o 125 euros al mes, atendiendo a la situación concreta de la familia, ¿no? Pero en general también con un reconocimiento de derechos para las familias en situación de exclusión, o sobre todo familias monomarentales, ¿no? Con incremento de los mecanismos de protección. Y por supuesto la ley de vivienda también es otra ley que tenemos que sacar adelante para garantizar que la vivienda es un derecho. Efectivamente, y como tal derecho tiene que estar garantizado en condiciones dignas a todas las personas. Hemos incrementado, desde que echamos a Rajoy del Gobierno, gracias al trabajo de Unidas Podemos y gracias a nuestra presencia en el Gobierno, el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 35%, que se dice pronto. También recordaréis que el Partido Socialista muchas veces no le ha parecido el momento adecuado para subir el salario mínimo, porque opinaban que destruía empleo. Bueno, pues el incremento del salario mínimo no solamente no destruye empleo, sino que, combinado con la reforma laboral, que recordaréis también a la señora Calviño, que tampoco le parecía bien la reforma laboral, pero sacamos adelante la reforma laboral y hemos conseguido datos espectaculares en materia de desempleo. La destrucción de empleo provocada por la crisis hipotecaria del 2008 tardó 12 años en corregirse, no llegar a mejorarse la situación, pero en equipararse. Este Gobierno, con el Ministerio de Trabajo al frente, acompañado con todas las medidas de los Ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales, hemos conseguido que en apenas 24 meses se haya solventado y se haya mejorado, se haya reducido el desempleo respecto a lo que había antes. Y eso es por medidas concretas, por el incremento del salario mínimo, por la reforma laboral, que está garantizando que ya el 50% de los contratos que se hacen cada mes en España son contratos fijos, que se acaba con la precariedad, y ya no sabemos esa cantinela, no sabemos la cantinela de que nunca es el momento adecuado, pero nosotros y nosotras creemos que siempre es momento adecuado para incrementar derechos y para conseguir los recursos para poner en marcha esos derechos sociales, porque eso también es otro debate muy interesante, ¿no? Moreno Bonilla el otro día estaba haciendo magia, ¿no?, en el debate televisivo. Él va a recaudar menos, va a cobrar menos impuestos, pero dice que va a garantizar mejores servicios. Creo que lo primero que tenéis que explicar con toda contundencia es la incapacidad del Gobierno, de la Junta de Andalucía, para garantizar nada que no sean sus propios privilegios. Es decir, su incapacidad absoluta para garantizar los derechos de los andaluces y las andaluzas. Las gráficas que enseñaba el otro día en el programa de televisión, esos incrementos de los recursos, son recursos procedentes de la Administración Central del Estado, de la Administración General del Estado. Han sido más de 11.000 millones de euros los transferidos en esta legislatura desde la Administración General del Estado a la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, ha sido tan incompetente que no es que simplemente, como decía Miguel Ángel, haya sido incapaz de gastar 6.000 y pico millones de euros en esta legislatura, sino que simplemente en políticas activas de empleo no ha gastado 1.400 y pico millones de euros. Con unas tasas de desempleo, yo ayer estaba en Linares, 30%, una de las ciudades de España con mayor desempleo. ¿Cómo se puede ser tan incompetente
de devolver 1.400 millones para políticas activas de empleo y permitir que haya ciudades como Linares o como La Línea en Cádiz con más de un 30% de desempleo. Pues francamente porque a la derecha en absoluto no tiene absolutamente ningún interés en cuidar a las personas, en cuidar a los trabajadores o a las trabajadoras. Ahora estamos viendo el debate que se ha organizado cuando desde el Ministerio de Derechos Sociales hemos dicho que el modelo de atención a los mayores que ha habido en este país no sirve. Entre otras cosas, ha sido un modelo criminal. Es decir, ha provocado, en momentos complicados como la pandemia, ha provocado centenares de muertos que, con unos servicios sociales organizados con la suficiente inversión pública, se podrían haber evitado. Y partiendo de la premisa de que no hay forma de garantizar unos servicios de atención a personas mayores dignos si no es con recursos públicos. Es evidente que una entidad privada que tiene que hacer negocio, que tiene que obtener beneficios, pues es evidente que si recibe dinero de las administraciones públicas concesionado para poner en marcha estos servicios, pues una parte del dinero que recibe no lo va a utilizar en atender a esas personas mayores, lo va a utilizar en obtener beneficios. Eso no hace falta ser en absoluto inteligentes. ¿Cuál es nuestra sorpresa con el escándalo que se ha organizado cuando el Ministerio de Derechos Sociales pone sobre la mesa la nueva propuesta de racionalización, de mejora de los centros de atención a personas mayores? Y bueno, se levanta una auténtica revuelta, como no, también con la activa participación de miembros del Partido Socialista, como el presidente de Castilla-La Mancha, diciendo que es que eso es muy caro. Claro, es caro porque obliga a dar una mejor atención y obliga a crear empleo. Y crear empleo es una necesidad en un país que ya tiene, efectivamente, los índices de desempleo más bajos de los últimos 14 años, pero que todavía tiene más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras sin poder acceder a un puesto de trabajo. Evidentemente, nuestra obligación será crear empleo. Crear empleo, a ser posible, que sirva también para cuidar debidamente y para garantizar los derechos de quien más se lo merece, que son los mayores, los hombres y mujeres que nos han traído la democracia a este país, que nos han garantizado un mínimo desarrollo económico, el inicio de la construcción de un estado de bienestar inacabado, que tiene un estado social que tenemos que seguir impulsando, y parece no solamente lógico, sino una obligación de solidaridad, que llegado el momento en que esas personas ya son mayores y hay que cuidarlas, se les cuide con dignidad. Se les cuida con dignidad porque su vida ha sido una vida muy sacrificada. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando por que ese sistema se apruebe, que los centros de atención a personas mayores sean centros y sistemas, es decir, que no solamente se trate de atención en centros, sino también en lugares lo más parecido a una vivienda, con la atención de personas lo más cercana posible, con la generalización de los cuidados y, por supuesto, que sabemos que eso va a costar dinero, igual que nos hemos negado, con la otra polémica que ha habido ahora, los viajes del inserso, ¿no? Que los viajes del inserso, que es que a las empresas les salían más caro, ¿no? Pues no sé si les salía más caro, les salía más barato, pero a quien no le puede salir más caro es a los pensionistas y las pensionistas que tienen pensiones pues muy limitadas, con lo cual eso pues obligará a que las empresas tengan menos beneficio, observar que mucha polémica, pero ninguna empresa ha renunciado a ningún contrato. Eso significa que, a pesar de todo, siguen obteniendo beneficio por gestionar, porque podían haber renunciado a los contratos y eso no ha ocurrido. Lo que querían es obtener más beneficios todavía. Pero tampoco tenemos problema, como hemos hecho durante la pandemia, si realmente esas empresas acreditan, nosotros no tenemos interés en que las empresas quiebren, si esas empresas acreditan que realmente no pueden sostener ese gasto, no hay ningún problema en hacer los necesarios traspasos, transferencias de recursos públicos. Este Gobierno ha mantenido en los meses más duros de la pandemia 3,5 millones de puestos de trabajo, pagando directamente la nómina de Ha habido meses que hasta 3.800.000 nóminas han sido pagadas directamente por el Gobierno de España. A empresas medianas, a empresas pequeñas, incluso a empresas grandes, a trabajadores, dando prestaciones a trabajadores autónomos.
Este gobierno es el que ha realizado la mayor transferencia de recursos no solamente a fines sociales, sino también a empresas de la historia de España, la mayor. Y claro, todavía es sorprendente a estas alturas que nos digan que es que hay que bajar los impuestos. Bueno, habrá que bajar los impuestos a los trabajadores y habrá que subirle los impuestos a los que ganan cantidades obscenas, como ha ocurrido durante la crisis. Cada crisis resulta que salimos de ella con un incremento del número de millonarios en este país. Y es evidente que esas personas tienen que pagar más impuestos, porque además no se van a empobrecer por pagar más impuestos. Y no deja de ser sorprendente también lo que ocurrió esta semana, que el Partido Popular, que Vox votaran en contra de la ley que ha presentado Unidas Podemos para la instauración de un impuesto a las empresas que tienen beneficios multimillonarios. Bueno, pues eso no es sorprendente, pero que el Partido Socialista haya votado también en contra, en fin, no deja también de resultar sumamente llamativo, ¿no? Yo tengo aquí un listado de todas las medidas que la derecha ha ido votando en contra sistemáticamente, ¿no? El Partido Popular votó a favor del primer escudo social, cuando se estableció el estado de alarma. A partir de ahí votó en todos en contra o se abstuvo. Vox, en todos los casos, ha votado en contra. Por supuesto, tanto el Partido Popular como Vox han votado en contra de los incrementos del salario mínimo vital y también han votado en contra de la reforma laboral, salvo el compañero Casero, que nos hizo un gran favor y gracias a eso sacamos adelante la reforma laboral. Pero en todo caso, su intención era ni más ni menos que votar en contra también, ¿no? Y eso ha sido pues la situación cotidiana en cada momento, ¿no? Una derecha que bajo ningún concepto permite algo que no se entiende, porque el garantizar derechos sociales, que los trabajadores y trabajadoras vivan mejor, que tengan mejores recursos, pues no solamente no les perjudica, sino que incluso se entiende que hasta puede beneficiar a muchas empresas, ¿no? Porque eso garantizará, en la medida que hay más recursos para los trabajadores y las trabajadoras, que consuman más, que compren más cosas. Pues yo solo tengo una explicación, se llama odio de clase. O sea, odian, aborrecen, desprecian a todos los que no pertenecen a lo que ellos consideran que es su clase social, una clase de privilegiados, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? Nos estamos encontrando, estamos llegando ya a unos extremos en este país donde no simplemente se deslegitima al gobierno de izquierdas, además se deslegitima no porque esté el Partido Socialista, sino porque es que ahora están los comunistas en el gobierno y parece ser que es que los comunistas no tenemos derecho a estar en el gobierno o incluso pareciera que es que no tenemos derecho ni a votar. De hecho, ya Vox ha presentado en esta legislatura una propuesta de legalización de partidos que no sean constitucionalistas, según entienden ellos, en donde nos incluyen categoría, la que incluyen, por supuesto, a todos los partidos nacionalistas, pero también nos incluyen a nosotros y a nosotras, faltaría más, ¿no? Estos días, claro, porque Moreno Bonilla sonríe y parece un señor demócrata y claro, incluso podemos pensar, ¿no? El peligro es la ultraderecha de Vox. Trabajan al unísono, o sea, ya hemos visto lo que ha pasado en Castilla y León, ya han cerrado un acuerdo en Castilla y León. Después de cerrarse el acuerdo entre el Partido Popular y Vox, ha habido una primera crisis del sector industrial, de una de las principales empresas industriales de la comunidad autónoma, Siro, una empresa agroalimentaria de galletas con 6 centros de producción, y el señor consejero de Industria, que es de Vox, pues todavía no ha tenido tiempo de reunirse con el comité de empresa ni con la dirección de la empresa, porque está muy ocupado, como consejero de Industria, lanzando una propuesta de acabar con el comunismo. Lo digo literalmente, o sea, él acude a reuniones de empresa a advertir del peligro de la llegada del comunismo, pero no va a reunirse con la dirección de Siro ni con el comité de empresa. Ayer el Ministerio de Industria cerró un preacuerdo consiguiendo nuevos inversores y un acuerdo con el comité de empresa, con los 5 comités de empresa, para poder mantener esa industria en Castilla y León.
y todavía, bueno, absoluta ausencia de la Administración autonómica. Aquí en Andalucía, bueno, pues pasa también puede pasar algo parecido, ¿no? En Madrid ya habéis visto lo que ha ocurrido. El gobierno del Partido Popular, que también se apoya en la comunidad autónoma, también se apoya en Vox, ahora pues ha llegado a la conclusión de que la educación en valores constitucionales es ideología y es adoctrinar, y hay que acabar con eso. Entonces, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, junto con Vox, pues quiere revisar los libros de texto porque considera que, por ejemplo, los valores de igualdad entre hombres y mujeres que figuran en la Constitución, o de pluralidad de los distintos pueblos de este Estado, que también figura en la Constitución, o de suficiencia fiscal y proporcionalidad fiscal, que son un derecho de redistribución de la riqueza. Bueno, pues todo eso considera que es ideología y entonces quiere acabar con ello. Es decir, los que son tan constitucionalistas para proponer ilegalizarnos dejan de ser constitucionalistas cuando se trata de garantizar los valores y las ideas que consagra la Constitución. Y ese es el riesgo grave que nos enfrentamos en Andalucía. Es decir, yo creo que en Andalucía en estas elecciones tenemos dos riesgos. Por un lado, mantener gobernando a unos incompetentes que no son capaces de utilizar debidamente los recursos públicos, es decir, estar no renovando contratos de médicos, de personal sanitario, de maestros en estos momentos cuando hay recursos del Estado. O sea, en esta legislatura, simplemente para cuidados, desde el Ministerio de Derechos Sociales se han transferido 1.300 millones de euros a la Junta de Andalucía, es decir, suficiente dinero para haber hecho muchas cosas, ¿no? Y como decía Miguel Ángel, son 6.000 millones los que no ha ejecutado la Junta de Andalucía de esos recursos que se le han transferido, desde el Gobierno de España, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que saber que en esta campaña electoral nos enfrentamos a eso, ¿no? La necesidad de sacar del Gobierno a unos auténticos incompetentes, porque lo único que les preocupa es garantizar sus derechos y sus privilegios. Pero, por otra parte, también tenemos que garantizar que hay un gobierno donde por Andalucía forma parte. Porque, como sea un gobierno de izquierdas o solamente con el Partido Socialista, pues probablemente nos encontraremos con que nunca es buen momento, como nos pasa constantemente en el Gobierno de España, nunca es buen momento para mejorar, para ampliar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es absolutamente imprescindible, que mientras que un proyecto como Por Andalucía no tenga mayoría suficiente para gobernar en solitario, pues es imprescindible curramos hacer alianzas con otras fuerzas progresistas lo más fortalecidos posible, porque va a ser la única forma de garantizar una mejora de las condiciones de vida del pueblo andaluz. En estos momentos, ¿quién iba a pensar que era posible abordar una crisis de las dimensiones que hemos vivido, pues suspendiendo los desahucios, los lanzamientos de las personas más vulnerables, prorrogando los contratos de arrendamiento, estableciendo los bonos térmicos, los bonos sociales sobre la energía, la protección frente al corte de suministro, o bueno, pues garantizando derechos como esa gran conquista que hemos conseguido esta misma semana en el Congreso de los Diputados de la ratificación del convenio 189 de la OIT, que vaya a obligar a que los derechos de un colectivo fundamental para los cuidados, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores, fundamentalmente trabajadoras de hogar, pues tenga ya arreglados sus derechos a unas vacaciones, a unos descansos, a unos pagos regulares, ¿no? Eso ha sido otra conquista, un convenio que desde que se aprobó en el año 2011, pues han tenido que pasar 11 años para que España lo ratifique, gracias a que nos hemos empeñado y desde el Ministerio de Trabajo se ha impulsado esos esfuerzos, ¿no? Yo creo, compañeros y compañeras, que son muchas las cosas que podemos hacer. Nunca es sencillo, siempre nos va a gustar, nos gustaría poder hacer muchas más cosas, pero es necesario que en este momento sepamos explicar la importancia de que se fortalezca un proyecto como Por Andalucía, que ha conseguido algo muy importante, porque ha conseguido ampliar
el espacio que hoy es Unidas Podemos y sumarle otras fuerzas políticas que formaban parte de lo que nosotros y nosotras llamamos la alianza de gobierno, porque son fuerzas que en el Congreso, en el Parlamento de España, han venido apoyando constantemente las leyes, las normas para sacar adelante los escudos sociales, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, pero que ahora hemos conseguido, y eso tiene una gran importancia lo que habéis hecho en Andalucía. O sea, por primera vez en España habéis conseguido ampliar ese espacio de Unidas Podemos en esta nueva realidad que es por Andalucía, con otras fuerzas políticas que van a ser la base del lanzamiento de ese espacio político de la izquierda alternativa, transformadora, fortalecido, que va a liderar nuestra compañera y ministra Yolanda Díaz. Es fundamental que el primer paso que se va a dar aquí en Andalucía sea un paso firme y sólido, en las circunstancias difíciles con las que sabemos que lo abordamos, pero quiero decir que a los que venimos trabajando por los derechos de la clase trabajadora, y en este caso a los que además somos militantes del Partido Comunista de España y venimos haciéndolo hace 100 años, pues sabemos que nunca estas cosas son fáciles. Es decir, que no nos extraña que no haya sido todo lo sencillo que nos habría gustado que fuera, pero lo importante es que hemos sacado adelante el proyecto. Y lo importante es que lo que estáis construyendo en Andalucía es el primer paso para un nuevo ciclo político en toda España que va a permitir, que va a garantizar que en España siga habiendo gobiernos de izquierda. Es decir, que la ultraderecha y esa derecha, que es muy similar a la ultraderecha, no puedan volver a gobernar en mucho tiempo. Por eso, los días, la semana que queda de campaña, para poder seguir garantizando que en este país ya no se hacen políticas sociales, sino que se garantizan derechos sociales, derechos laborales, para garantizar que el empleo es digno, es un derecho digno y que solamente se ejerce en condiciones de trabajo dignas, es necesario que llenéis hasta arriba las urnas de papeletas de Por Andalucía. Es posible, no nos creamos los augurios de la derecha y de sus medios de comunicación, movilicemos al máximo y simplemente agradeceros el trabajo que estáis haciendo porque es algo muy importante y muy grande lo que está ocurriendo en Andalucía. Muchísimas gracias, compañeros. Pues hasta aquí ha llegado este acto. Muchísimas gracias, por supuestísimo, a Enrique Santiago por haber venido hasta aquí, a Miguel Ángel Bustamante y a todos los presentes, a todos los que habéis venido, y terminar con las palabras, copiando las palabras del compañero, que tenéis que llenar las urnas el día 19 con votos de Por Andalucía. Gracias.